¿Habéis visto? Algunos tenéis hambre. Seguro que algo... Luego, seguro que sí. Hermano Moisés me pidió que hiciera un mensaje y contestara la siguiente pregunta, o por lo menos lo usara como tema. ¿Qué es la iglesia? Menudo se le fue a preguntar sobre eso. Así que, ¿qué es la iglesia? Me gustaría leer un versículo. Está en Levítico capítulo 23. La verdad es que contesto la pregunta con mucha tristeza y a la misma vez con mucha alegría. Es una mezcla. Es mucho de lo que tenemos en este mundo. Tenemos cosas agridulces y es parte de lo que vivimos. Y depende de cómo nosotros los sobrellevemos. Así es el resultado que vendrá luego. Levítico capítulo 23, versículo 17. Ya sé que os pillo totalmente fuera de contexto, no tenéis muchos ni idea de lo que va en este capítulo. Lo comprendo, lo que no puedo remediarlo. Os remito a una serie de estudios que hice hace poco sobre todas las fiestas del Señor, que es este capítulo. Pero Levítico capítulo 23, versículo 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿De qué va esto? El Señor dio un calendario a la nación de Israel, un calendario agrícola, y dio un calendario profético. Habla de las profecías acerca de la venida de Cristo, que vendría como un siervo que sufriría como cordero, y esos son las primeras 4 fiestas. Y las últimas 4 fiestas se refieren al retorno del Señor Jesús, a su segunda venida, y cómo volverá como un rey para reinar, ¿sí? Y tomar lo que es suyo, lo que compró. Y realmente, y cada uno tiene sus días en el calendario, que no son nuestro calendario típico de cada día, sino que tienen un calendario que todavía lo están llevando los judíos, puedes encontrarlo. Y de hecho, el día 16 de este mes es cuando, si tuvieran el templo en Jerusalén, estarían obedeciendo este mandamiento. Y entre el mandamiento se llama el día de Shavuot, en griego transliterado se llama Pentecostés. Y la Iglesia cristiana, de hecho, ha celebrado Pentecostés en la liturgia cristiana durante muchos siglos. Pero una de las cosas muy curiosas, sin entrar en más detalles, el versículo 17 dice que una de las cosas que tenían que traer y que era totalmente fuera de lugar, fuera extraordinario y no debería ser, era que tenían que traer 2 panes cocidos, pero tenían que tener levadura. Y si entendéis, no tenía que haber nada en las ofrendas que se presentaban al Señor con levadura. Y Pablo nos explica en 2 Corintios capítulo 4, 5 y 6, que la levadura representa el pecado, la malicia y la maldad que el Señor cargó sobre su cuerpo, ¿sí? Y por eso había que celebrar los 7 días de panes sin levadura. Había que limpiar la casa completamente de levadura. Pero aquí habla de que se presentaban delante del Señor en el templo una única vez pan de trigo con levadura, ¿sí? Pan de trigo con levadura. Esto es pan de trigo con levadura, ¿sí? Y 2, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pan con levadura? 2 panes con levadura. Y los rabinos judíos se rompen la cabeza intentando entender por qué 2 panes y con levadura encima. Claro, ellos al rechazar a Yeshua, a Jesús de Nazaret como el Mesías, como su Mesías, pues entonces están totalmente perdidos y tienen todo tipo de ideas. Nosotros creemos que entendemos el porqué, ¿sí? Creemos que entendemos el porqué. Y una de las cosas, primero, pan de trigo de las primicias del trigo, ¿sí?
Las primicias del trigo son los primeros frutos que habían salido, casi era verano ya y ya empezaba la cosecha, y entonces pues ese trigo lo traían. Y ese trigo, el primero, fue las primeras primicias, 50 días antes de este día, fue cuando resucitó Jesús en cumplimiento de las profecías, ¿sí? Y él fue las primicias de la cebada. 50 días más tarde viene este día, que se llama Pentecostés o Shavuot, que es el día 16 de mayo, creo que lo he dicho ya, ¿sí? Este año toca ese día, este año. 2 panes, ¿por qué 2? Entendemos porque dentro de la iglesia que se presenta como los primeros frutos al Señor, esto nos lo dice Romanos 8:23, porque nosotros tenemos las primicias del Espíritu, o Santiago 1:19 creo que dice que somos las primicias del Espíritu. Entiendo que es una referencia que somos el primer fruto de la nueva vida con la garantía de la resurrección que tenemos por causa de Cristo. En Cristo es resurrección de este cuerpo que tenemos. Pero ¿por qué con levadura? ¿Por qué la idea de con levadura? Si eso, Señor, pero Señor, lo presentamos delante de ti con levadura, un símbolo y representativo del pecado, de la maldad, de la malicia. ¿Un pueblo santo con maldad, malicia y pecado todavía? No hay ninguno que tiene pecado aquí, ¿verdad? Ni maldad ni malicia. Nunca somos maliciosos, ¿verdad? Yo quisiera, en este ratito que tengo con vosotros, mostraros y contestar la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y en cada punto me tenéis que ayudar contestando, porque somos 2 panes con levadura. ¿Vale? ¿Sí? A ver si somos capaces de coordinar esto. ¿Qué es la iglesia? Número 1 de 10. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia, sí, son 2 panes con levadura. Bien. La iglesia son los corazones que creen y reciben la buena semilla del trigo, ¿sí? Que se siembra en el mundo, ¿sí? Vais a ver que mucho de lo que digo está basado, todos son pasajes bíblicos, en una combinación. Y se va sembrando en el mundo. El Señor Jesús vino, se sembró. Y dice en Lucas que cuando creen, cuando rebotan, es porque rechazan la semilla de las buenas noticias. Pero cuando creen, brota nueva vida. Y entonces dice, hay los que se ahogan por las alegrías y las penas y los agobios y todas las cosas de la vida. ¿Sí? Y hay 2 grupos que presenta así. Y el último son los que realmente ponen el ímpetu en producir y reproducirse, ¿sí? En diferentes medidas, ¿sí? Esto es la iglesia, ¿sí? Si estás desanimado hoy, te puedes convertir en un multiplicador. No está fijo esto, ¿sí? No está fijo. Tú puedes decir, Señor, estoy desanimado. Señor, me he embelesado con las cosas de la vida. Quiero volver a ti. Señor, estoy muy enfadado, tengo mucha amargura. Y el Señor te puede volver a encaminar para que tú produzcas mucho fruto, ¿sí? También hay el enemigo, ¿verdad? Que vino y sembró trigo falso. No era trigo. Puedes ir a los campos y puedes ver a los lados, entre medio, el trigo falso, se llama la cizaña, esas malas hierbas. Y eso también lo hay dentro de la susodicha iglesia, porque al final hay contrastes. Hay los que abandonan, hay los que se desaniman, hay los que siguen, los que se multiplican y después hay los falsos. Y no puedes distinguir tú ni yo. Muy difícil distinguir cuál es. Eso lo hará el Señor en su día. Y el Señor lo separará algún día, dice. Pero de momento, muchos se desvían de la sana doctrina y de producir fruto en abundancia. Y hay trigo falso en los campos del Señor. Y ahora respondéis conmigo, ¿por qué? Somos 2 panes con levadura. ¿Sí?
¿Qué es la iglesia? Es la diminuta semilla de la mostaza que se siembra en un campo. Y no sé si sabéis cómo es la semilla de la mostaza y lo que crece, pero crece como un arbustito, más o menos así, pequeñito. Es como la colza, los campos de colza amarillos que hemos visto en los campos tan bonitos. Pues es más o menos esa altura. Y creo que la flor es incluso de color amarillo. Se parece a los campos de colza. Pero la planta de la colza o de la mostaza, la normal es esta, la sencilla es esta. Pero el Señor Jesús dice que el misterio del reino de los cielos se convierte en un árbol grande en los cuales en sus ramas hay todo tipo de pájaros. Y esta es parte de mi tristeza, ¿no? Porque la historia de la Iglesia de Cristo, así llamada, está manchada con la sangre de judíos asesinados, y menospreciados, y otros hermanos, hijos de Dios, que otros cristianos no toleraron. Y también mataron a muchos niños. E hicieron grandes cosas y maldades en el nombre de Cristo. ¿Sí? La iglesia visible de Cristo ha visto muchas luchas. Lo tengo que tener escrito porque sabía que me emocionaría. Tiene muchas luchas, corrupción, amor al dinero, lascivia. ¿Sabe lo que es eso? No lo usamos. Corrupción sexual. Luchas intestinales por el poder, territorio, política. Y esto sigue así hasta el día de hoy, en todos los círculos donde se nombra. El nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque somos dos panes con levadura. Con levadura. Todavía no somos sin levadura. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es la novia judía, ya desposada, que el Señor Jesús dejó aquí en la tierra para irse y preparar un lugar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén celestial para volver luego a buscarla. Ella, por su parte, debería estarse preparando el vestido y el ajuar, ¿sí? Debería estarse preparado. Pablo hablaba de cómo él deseaba preparar a los hermanos como una novia sin mancha, ¿sí? Para la venida de Cristo. El problema es el debería. Y aquel día sí llegará. Y puede llegar en cualquier momento, que el Señor vuelva. Cuando nos encontremos como el novio desposado, y cada uno recibirá su galardón en la medida que haya preparado su vestido. Dices, no, yo ya estoy vestido en la justicia de Cristo. Sí, eso es la ropa interior, para cubrirte las vergüenzas. Pero el Señor dice, prepara tu vestido. Tu vestido de boda. Porque no todos escucharán la voz de aprobación. Bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Algunos sí, otros no, en mayor medida, en menor medida, en la medida que uno haya preparado su vestido. Y algunos, quizás muchos, lloraremos angustiados y avergonzados por nuestra falta de amor y entrega. ¿Por qué? Porque somos dos panes con levadura. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia?
La iglesia es un grupo de reclutas, a soldados, todos con la necesidad de preparar nuestro estado mental, poner nuestra mente en orden y prepararlo para sufrir. Y ya para aprender a utilizar nuestras armas. ¿Y nuestras armas cuáles son? La Biblia. Uy, ¿cómo se ha usado la Biblia como un arma? Para incluso destruir. No, nuestras armas, que se llaman las armas de la luz y de la justicia, son invisibles y son ilógicas para hacer guerra. ¿Sabéis? Humildad, rectitud moral, amor, gozo, paz, paciencia, expectación de gloria, bondad, mansedumbre, amor fraternal salado con el perdón mutuo. ¿Qué armas tenemos, no? Bombas nucleares. Quizás lo son, porque si el mundo, donde está metido el enemigo atrincherado, viera ese tipo de reacción, quizás tendrían la oportunidad de rendirse ante la bondad de Cristo. ¿Pero lo ven? ¿O seguimos siendo reclutas que vamos de fiesta y que no estamos dispuestos y que nos iremos corriendo a la primera? De tristeza, de alegría, de lo que sea, que quite nuestra vista de regenerar. Un día el Señor sí va a premiar a los suyos, y dependiendo de cómo hayamos preparado nuestra mente y hemos sufrido y hemos tomado nuestra cruz, hemos seguido, Él premiará o dejará de premiar en base a nuestra fidelidad. Pero de momento hay muchos soldados heridos en el campo de batalla, muchos que abandonan las filas con desánimo y dolor, y muchos que ya no tienen fuerzas para seguir. Y muchas veces son dejados atrás. ¿Por qué? Porque somos dos panes con levadura. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Cristo es una escuela de niños. Es una escuela. Un patio de niños muchas veces son. Algunos niños quieren aprender, algunos nos peleamos. Esto está en la iglesia. Esto existe. Y tenemos un maestro que quiere enseñarnos a pensar bien, a ordenar nuestros pensamientos, a pensar como Él quiere que pensemos. Y los niños lo que quieren es jugar. No quieren disciplinarse. Algunos sí, algunos a medias. Y algunas a la primera pues hacen trampas. Y piensan que pensamos, vamos a incluirme, que podremos hacer trampas en el día del examen delante del Señor. ¿No? No hay trampas. Cuando estemos con Cristo y tengamos que rendir día de examen, la pregunta es ¿qué notas sacaremos? ¿No? ¿Qué notas sacaremos en el examen? Y el maestro busca levantar ciudadanos que no solamente sepamos distinguir entre el bien y el mal, sino sigamos las leyes de Dios, que están por encima de las leyes de los hombres, pero son las leyes rectas y justas, y que no nos desviemos mirando las leyes de los hombres y de sus injusticias, ¿no? Los discípulos de Jesús, sus aprendices también se peleaban, ¿verdad? Y muchas veces le abandonaron en masa, incluso cuando Él tuvo que ir a la cruz.
pues le abandonaron visiblemente todos. ¿Sí? Uno por ahí se quedó muy cerca. Pero el que hablaba más era el que más le negó. Y hoy también bastantes de nosotros le abandonamos al Señor cuando vienen las cosas difíciles, porque no estamos dispuestos, o la disciplina del Maestro es demasiado dura, ¿verdad que sí? ¿Por qué le abandonamos? ¿Por qué abandonamos los estudios del discípulo? Porque somos 2 panes con levadura. Estáis aprendiendo bien, ¿eh? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una manada de ovejas que por su naturaleza siempre se descarrían y no saben volver. Yo los he observado, no sé si los has observado tú. Como siempre está más verde en el otro lado de la valla, ¿no? Y si hay un huequecito, pues por ahí va, ¿no? Y no saben volver. Y el Señor ha puesto subpastores, sus ayudantes, también para buscar. Y de hecho, se nos llama a todos a hacer la obra del ministerio, todos, a buscar a lo que está perdido, igual como el Maestro busca al que está perdido. Y nosotros somos sus manos. Y el Señor que levante pastores, pastoras, que buscan las ovejas perdidas, ¿sí? Y que podamos pastorearnos todos y no embelesarnos con algo exterior como ha hecho el cristianismo tanto. ¿Sí? Sí, ahí los dones del Espíritu del Señor pone los pastores para guiar a las iglesias y los hermanos, pero es que el Señor, nosotros todos pastoreamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa. ¿Sí? Todos tenemos un impacto y debemos cuidarnos de cómo pastoreamos y cómo usamos nuestra vida. Que el Señor levante fieles pastores para las ovejas y ovejas que sepan seguir al pastor y a sus guías fieles, porque los hay que no lo son, hay los falsos. ¿Sí? ¿Y por qué hay falsos? Porque somos 2 panes con levadura. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un edificio en construcción, es un montón de piedras que el artesano va picando, dice que son piedras vivas, ¿vale? No somos sin voluntad, somos piedras, pero no somos sin voluntad. Y podemos decir, no, yo aquí no me quiero dejar moldear. ¿Sí? Y a la misma vez dice, también somos no solamente las piedras, sino también somos sacerdotes dentro de ese edificio que Dios forma. Es una imagen, es un cuadro, en el cual cada uno podemos traer nuestras ofrendas y nuestros sacrificios delante de la Jerusalén celestial, esa nueva Jerusalén. Cuando estamos viviendo ahí donde vives, tú y yo estamos trayendo ofrendas. La pregunta es si nuestras ofrendas serán aceptables delante del Señor o no. Nuestras palabras, ¿sí? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Sí? Dice que nuestras ofrendas y nuestros sacrificios sean sazonados con sal. Interesante la expresión, ¿no? Que tengan un impacto de conservación, de ayuda para el otro. ¿Sí? Ese es el edificio en construcción y el sacerdocio, pero hay sacrificios inaceptables delante del Señor, como aquella ofrenda con fuego extraño, que se hacen con rebeldía, con egoísmo, con rencor, y el Señor tratará con cada uno. Y algunos, como dice, están enfermos, y algunos incluso duermen el sueño del santo. ¿Por qué? Porque no quieren representar sacrificios aceptables para el Señor. ¿Y por qué existe esto en la iglesia? Porque somos 2 panes con levadura. Sí. 9. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Cristo es una familia.
tenemos un Padre celestial y nosotros somos los hijos, ¿sí? Somos los hijos, somos los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos hermanos. Ojalá fuésemos amigos, aún más que hermanos. Sí. Como buenos hermanos nos peleamos y a veces nos envidiamos y no siempre nos tratamos bien. Solo tienes que leer Santiago, creo que es capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y las envidias, las avaricias entre vosotros? ¿Esto es la iglesia? Sí, es la iglesia. Sí. Es la iglesia ahora. Me han preguntado qué es la iglesia. No qué será la iglesia, sino qué es la iglesia. Y el Padre Celestial nos llama a demostrar que somos sus hijos. Como hemos cantado, unidos en amor. ¿Sí? Unidos en amor. Y no seguir actuando como hijos del diablo. Eso nunca lo hacemos, ¿verdad? Nos llama a amarnos, perdonarnos, escuchar más que hablar, comprender mejor que menospreciar automáticamente y reaccionar. Es una familia. Ojalá llegásemos a ser más que hermanos, ¿sí? Más bien amigos, que somos hermanos de sangre, por sangre, pero que seamos amigos. Y con muchos hermanitos nos cuesta mucho esto, porque algunos nos caen bien y otros no. Esto no pasa, ¿no? En la iglesia. ¿Por qué pasa en la iglesia? Porque somos dos panes con levadura. Ya vais aprendiendo, ya vais cogiendo fuerza ya. Finalmente, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. Como cuerpo humano. Okay. Qué feo que es, ¿no? Sí. Menos mal que Dios nos dio piel. A ver, Él nos cuida, nos protege, nosotros debemos cuidarnos y protegernos mutuamente. Y no pensar en mí solo. Ya pensamos en nosotros mismos, ya. Él nos viste de su justicia y nosotros debemos vestirnos mutuamente de dignidad, cosa que el mundo nos está reduciendo a nivel de animales de instinto. Nosotros debemos levantar el valor de cada persona a nuestro alrededor, creyente o no creyente, es igual. ¿Sí? Que tengan dignidad. Desde el niño concebido hasta la persona más mayor. Nos hemos reunido alrededor de Zoom, alrededor de Facebook, pero no hay nada como tener un buen abrazo, ¿verdad? ¿Sí? Y un día estaremos juntos. Y no habrá mascarillas, ni habrá virus, ni habrá nada de eso. ¿Sí? Y este cuerpo está sano en la medida que andamos según el Espíritu, según las enseñanzas del Maestro, entonces el cuerpo está sano. A veces, como Dios hizo que nuestro cuerpo fuera hecho de células, ¿verdad? La Iglesia de Cristo, siendo un cuerpo, somos congregaciones y somos células, y a veces estas células se infectan, ¿sí? Y a veces se gangrena de tal manera que hay que amputar, ¿sí? Y las enfermedades entran en el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos llama a luchar para conservar la sana doctrina, y no solamente la sana doctrina, sino el amor cristiano verdadero. Para eso tenemos que esforzarnos, animarnos al amor y a las buenas obras. Muy difícil hacer por Zoom. Se puede, pero muy difícil. ¿Sí?
a comer la dieta sana de las Escrituras. Y os voy a decir que las Escrituras están siendo atacadas. ¿Sí? La misma Escritura, la palabra de Dios. Así que tenemos que estar alertas, vigilantes. Que nadie se infecte con el parálisis, con la ceguera, con el veneno de la miopía espiritual. Que no dejemos de depender de la cabeza, que es Cristo, y apoyarnos en su palabra. Porque hay ese peligro, porque somos dos panes con levadura. Sí. Así que como ahora ya me toca decir lo que no me has pedido que diga, Moisés, que es la iglesia. Ahora digo que será la iglesia. ¿Sí? Ahora mismo es algo encubierto. La iglesia es encubierta, está escondida por un cuerpo en el que mora el pecado. Pero somos hijos de Dios, que pecamos. Somos dos panes con levadura. No es levadura con un poquito de harina. No, somos dos panes. Somos hijos de Dios y el Señor quiere que lo creamos. Que no creamos que es que somos levadura y darnos la excusa. ¿Sí? Porque un día esta iglesia será arrebatada. Justo antes de comenzar el día del Señor y que aparezca el anticristo, la bestia, ¿sí? Y será presentada en el cielo ante el trono del Padre, y ahí todos los santos del Antiguo Testamento y los ángeles, los santos ángeles van a decir, ¡guau! ¿Esto es lo que espera a los exaltados con Cristo? ¿Sí? Porque ellos también se van a sumar a su nuevo cuerpo transformado, a las huestes del Señor se van a sumar también después. ¿Sí? Esto es lo que será la iglesia. Bueno, no tengo ni palabras para describir porque es que ni tengo ni idea de cómo va a ser de glorioso. Se celebrará la boda en el cielo y cuando volvamos con Cristo se celebrará las fiestas de la boda del Cordero durante 1000 años y después de eso por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Nunca se acabará la fiesta de la boda. ¿Sí? Porque estaremos con el novio para siempre. ¿Sabéis una cosa? El soldado tiene un día, tiene un tiempo para sufrir, es esta vida. Esta vida se nos llama a los cristianos fieles a que suframos una sola vez, igual como Cristo sufrió una sola vez. Él sufrió una sola vez y dice que nosotros también debemos pensar que solo tenemos que sufrir una sola vez. Hoy tus sufrimientos no serán los mismos que de mañana, pero mañana ya tendrás que vivir otra vez. ¿Sí? Tú mira para adelante, mira a Cristo y refúgiate con los hermanos y seamos buenos hermanos y amigos. ¿Sí? Y amigos. No de 4 paredes, sino de cualquier sitio donde estemos. El Señor está caminando entre su iglesia, ahora mismo. Está caminando entre su iglesia, ahora mismo. Eso nos lo dice en Apocalipsis 2, 3, ¿sí? 4. Nos dice que está caminando entre su iglesia y nos mira con ojos de amor, pero con ojos de fuego. ¿Sí? Porque somos dos panes con levadura. Y quiere que le sirvamos y que dejemos a un lado nuestra levadura y celebremos a Cristo nuestra Pascua, ¿sí? Sin malicia y sin maldad. El Señor os bendiga.